encontrar similitudes entre el descontento popular que llevó al derrocamiento de varios presidentes en América Latina, recuerda, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, y el que encontramos en México hoy. Hay que diferenciar los episodios que yo tengo en la mente de derrocamiento. Lo que ustedes observaron en Argentina y Ecuador y en Bolivia fueron derrocamientos de presidentes democráticos, o sea, presidentes que mal o bien habían accedido al poder sin un cuestionamiento de fraude electoral. Me refiero a, por ejemplo, De la Rúa en Argentina, que era un presidente del Partido Radical. Sí. Lo mismo que sucedió con el presidente de Honduras y otros presidentes que tuvieron que irse debido a presión popular en las calles, digitadas o no, pero lo cierto es que eran presidentes a los cuales no se les acusaba haber accedido al poder a través de un mecanismo de fraude concertado, de la misma manera que sí se le imputa a los gobiernos mexicanos, Sí. hayan sido del PAN o del PRI. El último personaje de la fauna es Peña Nieto. Entonces hay una diferencia ya en cuanto al pecado original, diría mi madre, dirían la gente católica. Hay un pecado original en México, que es el hecho de no tener un sistema mínimamente aceptable como democrático, dada la enorme primero la maquinaria de compra de votos, que no es un tema marginal, es un tema esencial para entender al México de hoy y al México de ayer. Sí. Es una maquinaria que tiene el PRI muy aceitada y que atrae y contamina y corrompe una significativa cantidad de votos. Algunos argumentan que es solamente el 10% del electorado, otros argumentan que es un 30% del electorado. Lo cierto es que ya tener entre un 10 y un 30% del electorado te cuestiona cualquier tipo de victoria. Claro. Por parte de un presidente. Entonces, en ese sentido, yo diría que ya hay diferencias importantes. La presión popular que derrocó a los presidentes por ejemplo, de Argentina y de Ecuador, se vinculaba más que nada a la incompetencia de estas personas en el poder, a su mal manejo político de los grupos de poder en puja que se encontraban en esos países. En el caso mexicano es un poco más puntual el problema, o sea, se le adjudica a la élite política mexicana de todos los partidos, y no solamente el presidente de la República, una amplia penetración de la delincuencia organizada y una altísima corrupción política que coloca a México, y eso lo vamos a tocar más adelante, entre los países peor posicionados en los rankings internacionales de corrupción. Entonces, lo que se le imputa a los presidentes mexicanos, sea Calderón o sea Peña Nieto, es una pertenencia a un grupo de políticos que realmente ni siquiera intentan trabajar para el pueblo y representar las preferencias ciudadanas. Entonces se le imputa una pertenencia a grupos de poder que saquean legalmente o ilegalmente, saquean al Estado mexicano y que no brindan un nivel básico de bienes públicos, justicia, salud, educación, con lo cual una proporción significativa de la población pueda sobrevivir. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, esa amplia penetración de la delincuencia organizada en el Estado mexicano, desde lo federal hacia lo municipal, implica que hay una corrupción política que genera violencia. Exacto. Porque siempre he argumentado yo que, y ha sido mi hipótesis, y me alegra que ahora me estén repitiendo en México los intelectuales que antes festejaban a Calderón, pues sí, o que festejaban a López Obrador.
la corrupción política es la madre y el padre de la violencia organizada mexicana, y creo que el caso de Iguala es del libro de texto en cuanto a eso. Sí. Entonces la imputación que se le hace al gobierno de Peña Nieto y al de Calderón en menor grado, pero el de Peña Nieto con mucho mayor ahínco, es que la corrupción de Estado mexicana genera crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado. Entonces ya se derramó el vaso, ¿no? La última gota que faltaba era Iguala, Ayotzinapa. Entonces siempre hay un catalizador en estas cosas. En el caso de México puede llegar a ser Ayotzinapa, eso después lo podemos discutir. Pero después el tema más importante es que el cuestionamiento es mucho más puntual. Se le hace una imputación criminal organizada al presidente de la República por acción u omisión. Entonces es un problema mucho más grave que el de Argentina y Ecuador. En esos países se sufre de inestabilidad política crónica, que de alguna manera es propio de democracias que nacen después de dictaduras, que además no han sido dictaduras estables, sí, como es el caso de Ecuador, Argentina, Bolivia. Pero en el caso de México, el sistema autoritario mexicano, tal como fue el soviético, tuvo largas décadas de asentamiento y de madurez, con lo cual el cuestionamiento a las mafias en el poder es un cuestionamiento sistémico a todos los grupos políticos formales que representan a los partidos y a las facciones en el Congreso, por ejemplo, no solamente al presidente. Entonces es mucho más grave, ya que en Argentina había un reemplazo que estaba relativamente limpio, o en Ecuador relativamente limpio, o sea, había una alternativa que se la consideraba viable. Exacto. O las alternativas en México no existen desde el mismo poder, desde los mismos grupos de poder. Entonces hay diferencias importantes entre esos dos grupos, entre México y ese grupo de países que ustedes mencionan. ¿Podría renunciar el presidente mexicano por una crisis de seguridad? Si existiese ética pública, sí. Renunciaría como el presidente de Alemania renunció en octubre del 2012. Christian Wolff, sí. Pero no, en México no existe el más mínimo concepto de ética pública. Entonces no van a renunciar y van a utilizar al ejército y a la policía como guardia pretoriana para reprimir, asesinar hasta el último minuto, ¿no? O sea, va a tener que existir una presión internacional sin precedentes sobre México para que renuncie un presidente, y con la gente en la calle de a millones y con miles de muertos por las mismas fuerzas de seguridad. Entonces no lo veo viable que renuncie un presidente mexicano así como así. No hay ética pública en la vida política mexicana, no existe. El concepto de ética pública es muy importante, porque yo creo que no se habla mucho de eso porque no se las enseñan más a los mexicanos. Les han quitado los cursos de educación cívica a los pobres mexicanos, y no digo pobres en un sentido peyorativo, lo digo en serio. Quiero que quede claro, porque si no parece que estuviese hablando irónicamente. No, sí. Que le han quitado el concepto mismo de ética pública. O sea, siempre existe una minoría, una mayoría de los ciudadanos en un país. En el caso alemán son una mayoría de los ciudadanos, y en el caso de países como Argentina son una minoría, en el caso de Uruguay especialmente es una minoría, pero que tienen una noción colectiva de lo que está bien y de lo que está mal en la vida política. Y eso incluye a una minoría de los políticos que a veces son mayoría, que no aceptan cierto tipo de comportamientos entre sus mismos clubes políticos. O sea, son inaceptables y ellos mismos expulsan a esos miembros. Un presidente de Alemania, cuando se lo cuestionó por conflicto de interés, no necesitaba mucha presión política para renunciar. A eso se le llama ética pública. No había una ley que lo obligase a renunciar. No hubo un juicio político que lo obligase a renunciar. Renunció porque la ética colectiva del compacto social alemán obliga, a través de una sanción social no legal, a los actores políticos a irse cuando ciertas situaciones se producen, aunque no sean culpables.
En el caso mexicano está totalmente ausente esa fibra social de ética pública, con lo cual no lo veo para nada factible que renuncie un presidente así porque sí. Solamente sucedería ante una presión internacional sin precedentes como la que se ejerció sobre Colombia. Claro. Con la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, que son los socios del Tratado de Libre Comercio, todos los grupos de poder económico que hoy alimentan al sistema económico mexicano y que a la vez financian las campañas políticas de los que están en el poder, tendrían que volcarse contra el poder presente. No lo veo todavía factible, ni políticamente ni económicamente. Entonces, si se cuestiona si la renuncia de un presidente es el objetivo, bueno, yo tendría objeciones a que ese sea el objetivo de un movimiento social, porque sí, yo también. Va mucho más allá del presidente de México. Como yo señalo en muchos artículos, el problema va hacia las mismas reglas electorales que han sido diseñadas para que grupos criminales pongan a sus candidatos. Están diseñadas, como señala una colega que es la madre de John Ackerman en Yale, en un artículo empírico donde ella prueba que los sistemas con listas proporcionales y listas primarias, elaboración de listas cerradas, como México, son países llamados a tener mayores incentivos de corrupción y delincuencia organizada. Entonces, no termina el problema con Peña Nieto ni con Calderón, es un problema sistémico del mismo aparato electoral mexicano, tal como está diseñado. Llama como un imán, como miel, a las abejas a que suban mafiosos al poder y que la elaboración de listas se caracterice por la incorporación de criminales que se hacen políticos de la noche a la mañana. Entonces, yo no iría por la renuncia de este señor como el objetivo máximo de un movimiento social, porque vas a salir del Pato Donald y te metes con Mickey Mouse. Yo creo que este hombre se tiene que ver forzado, junto con los Zambranos, y junto con los Maderos, y junto con los Chuchos Ortegas, se tienen que ver forzados a dejarse imponer a través de un movimiento social que todavía no existe en México ciertas acciones, ciertas políticas públicas que hoy parecen ciencia ficción. Eso yo creo que sería la salida. Una vez que se forma un movimiento social desde afuera hacia adentro que impone ciertas medidas como las que vamos a hablar ahora, estos personajes comienzan a marginalizarse dentro del mismo sistema político. Los mafiosos colombianos que invitaban a Pablo Escobar a tomar whisky al Club El Nogal en Bogotá, no todos fueron encarcelados, algunos quedaron en el Senado, quedaron en el Congreso, pero se los marginalizó. Sangre Nueva se incorporó al Congreso colombiano. Hubo una limpieza de izquierda, derecha y centro que fue parcial, pero hubo algo de limpieza en Colombia y en Italia, y eso llevó a que de alguna manera estos mafiosos se marginalizasen dentro del mismo esquema político de los países. O sea, que renuncie un presidente manteniendo las mismas reglas electorales te garantiza que otro incompetente con o sin vínculos a grupos criminales puede ocupar la presidencia. Entonces hay que ir a la raíz del problema, que es un poco lo que señalo. Sí, sí. Dado el conocimiento que usted tiene de la clase política latinoamericana en general y de la mexicana en particular, ¿qué posibilidades reales existen de fundar entonces una nueva institucionalidad que permita lograr altos niveles de seguridad humana en México? Los factores que se tienen que dar, ante todo, son los factores de cambio, catalizadores de cambio en los países que van desde Indonesia a Colombia y a Italia. Es una combinación de actores internacionales de mucho poder, oligopolios pertenecientes a oligopolios como Citibank o como Volkswagen, que comienzan a sufrir el costo económico de las mafias que hoy sufre el ciudadano de a pie mexicano. Entonces, en los países como Italia o como en Colombia, los empresarios de estas empresas
que no necesariamente eran Citibank u otras similares, se los secuestraba, se los amenazaba, sus vidas y sus patrimonios en Italia y en Colombia estaban en juego, y desaparecían de la noche a la mañana. O sea que la crisis tiene que llegarles a ellos también. Claro. Y en alguna manera los capitales se comienzan a ir de esos países, pero siempre quieren regresar y presionan para que se pueda regresar a través de un cambio en las reglas del juego, que en el caso de Colombia e Italia funcionó relativamente mejor, no bien, pero mejor. Los actores internacionales económicos tienen mucho impacto en lo que después hacen las secretarías de Relaciones Exteriores de Alemania o de Estados Unidos o Canadá. Entonces, en la medida que las principales empresas alemanas, canadienses, norteamericanas coincidan en que se necesita un cambio importante en las reglas electorales, en los controles patrimoniales, eso ya ejerce una presión que es difícilmente posible de ignorar, ¿no? O sea, que la clase política mexicana se vería ante una presión internacional de los que hoy son sus amigos. Y segundo, es que un movimiento social mexicano, parecido al de Italia o el de Colombia, tiene que emerger con una agenda de acciones que todavía no surge, porque México tiene un problema, tiene una sociedad civil muy educada y muy sofisticada en muchos aspectos, pero lamentablemente es una sociedad civil que por muchas décadas, a diferencia de Argentina, Ecuador y Bolivia, por muchas décadas fue comprada y se la mantenía en gran medida sujeta a mamar las dádivas y las prebendas del Estado, del gobierno del Partido Único de Estado. Y así fue que la sociedad civil mexicana, en sus élites mismas, que tú las ves en el DF, en los hoteles 5 estrellas, culturalmente, no importando el partido del cual sea, viven de la prebenda. No le llaman prebenda, viven del contratito. Son gente admirable en muchos casos, que yo conozco, de izquierda, de derecha, de centro, pero que lamentablemente como organizaciones no saben, no entienden otra manera de hacer sociedad civil. Así fue durante muchas décadas. Y los que no se adaptaban a esas reglas se iban a los montes, ¿no? Y a tomar las armas, o se marginaban la sociedad. Lo cierto es que México desarrolló una cultura prebendaria muy fuerte en la sociedad civil, entonces tarda en reaccionar. La primera reacción de un movimiento de sociedad civil sana, como fue el caso de Javier Sicilia al comienzo, en Morelia, Morelos fue, creo, que comenzó. Hubo Morelos, ¿no? Sí, Morelos. Un brote importante de social que fue genuino y que lo rodeó a Javier, pero inmediatamente la cultura de sociedad civil mexicana en sus élites lo arrastró hacia Calderón y hacia negociar no sé qué, porque los líderes de sociedad civil no pueden negociar nada, menos aún si ni siquiera tienen un programa de acción. Entonces los llevan, te arrastran a negociaciones con el poder. Así funcionó la sociedad civil por muchos años en México. Entonces, esa es la segunda condición para que esa agenda de seguridad humana, que yo menciono en mi obra, en mi libro, en el último libro, pueda implementarse. Las dos. Tiene que haber una presión internacional muy fuerte de los hoy capitales oligopólicos amigos que están protegidos en mercados políticamente protegidos en México, en el sector telecomunicaciones, bancario, sector energético, minero. Son sectores políticamente protegidos, lejos de ser una economía de mercado. Es un capitalismo de cuates muy sofisticado. Entonces esas mismas empresas tienen que llegar a la situación en que comienzan a perder mucho dinero con el sistema actual, porque ya esta inseguridad que al ciudadano de pie ya le llegó a la nariz, le tiene que llegar también a la nariz a estos grupos de poder. Eso todavía no sucedió, entonces no hay una convicción plena de que se tiene que limpiar un poco la cloaca, ¿no? En ese sentido. Y la gente y la sociedad civil tiene que vencer esos instintos prebendarios que no son ni malos ni buenos, no estoy haciendo un juicio ético. La cultura se desarrolló así por 70 años, entonces es muy difícil que una sociedad civil cambie de la noche a la mañana, como es difícil en Rusia que una sociedad civil cambie de la noche a la mañana. No saben otra manera, o sea,
van a buscar el dinero para el reportecito y la conferencita y el seminarito y el tallercito, y viven así, viven en ese continuo, sí, en esa continua inercia de interacción con el gobierno de turno, buscando la preventa. Entonces yo no creo que haya que condenar a la sociedad civil mexicana. Es la cultura que desarrolló por muchas décadas. Entonces los reflejos de la sociedad civil argentina, que son cuando no les gusta una presidenta, el día 1 salen a la calle con cacerolas, claro, y van a cuestionar, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo son el producto de esa cultura de sociedad civil, producto de un país políticamente inestable, donde ningún sistema prebendario tuvo tiempo de madurar en Argentina. Claro. La sociedad civil argentina es muy reacia. Hay corrupción como en todos lados, pero es bastante más reacia a la captura y al control. En México no, es otra cultura de sociedad civil. Entonces, eso hay que vencerlo, y la sociedad civil de a poco está lográndolo. Y Ayotzinapa es una oportunidad, y además de la tragedia espantosa que ha sido y es una oportunidad para que la sociedad civil mexicana se aglutine alrededor de una red, pero que generen un programa de acciones específicos, operativas, como por ejemplo asegurarse de que el voto popular llegue a la elaboración de listas. Para mí es esencial. Claro. Yo no puedo concebir que una democracia, como en el caso español, elabore sus listas a oscuras con 3 o 4 líderes en cada región. O sea, es una contradicción al concepto mismo de una democracia. Entonces, muchas democracias tienen ese problema, pero en el caso mexicano a ese problema electoral se le agrega el hecho de que no tienen un sistema judicial funcional, no tienen controles patrimoniales, o sea que todos los planetas en México están desalineados. Claro. Entonces, el hecho de que no tenés un sistema electoral propenso a ser capturado por mafias, como en España, en México, pero España tiene un poder judicial reactivo. Por razones históricas, su poder judicial es bastante independiente, tardío pero independiente. México no tiene un sistema judicial funcional, entonces no hay válvula de escape en el caso mexicano. Entonces hay que comenzar a aprovechar esta crisis. Siempre hay que aprovechar una buena crisis, decía un asesor de Clinton, para ir a la esencia misma de la reforma, que es la forma básica en que un ciudadano puede ejercer la representación popular en algún distrito, o sea, que no sea a través de verle la vida política a su cacique, como es hoy, en donde claro, todos los políticos le deben su vida política a su cacique. El político en una democracia le debe deber su vida política al ciudadano que lo votó en la elaboración de listas, en las primarias. Entonces, en la medida que no reformes eso en México, va a ser difícil que ninguna otra reforma pueda implementarse y delinearse adecuadamente.